¿Cuál es la historia más aterradora que conoces con pruebas fotográficas reales? Una foto tomada desde la cabina del vuelo 123 de Japan Airlines, donde una descompresión explosiva voló la cola y provocó que el avión quedara incontrolable. Una foto de un espectador en tierra mostró que la cola salió volando del avión. Minutos después de que se tomara esta foto, el avión se estrelló contra una montaña remota al noroeste de Tokio, matando a 520 personas a bordo y dejando 4 supervivientes. El testimonio de un superviviente indicó que más pasajeros sobrevivieron al accidente inicial, pero fallecieron durante la noche. Pero los equipos de búsqueda y rescate decidieron llegar al lugar solo a la mañana siguiente, cuando una evaluación incorrecta llevó a los rescatistas a creer que no había supervivientes. Un político filipino estaba celebrando la Nochevieja con su familia y fue baleado mientras les tomaba fotografías. Lo aterrador es que en realidad capturó a su asesino en la foto apuntándolo con su arma. El asesinato y el canibalismo de René Artevelt por parte de Issei Sagawa. Sí, hay pruebas fotográficas y es mala. Este es lo peor del peor tipo de depravado. Sé que estoy negando muchas cosas, pero créanme, véalo bajo su propio riesgo. En los primeros 5 minutos y medio del documental Interview with a Cannibal. De alguna manera, este tipo nunca enfrentó una pena de prisión y se convirtió en una especie de celebridad en Japón después de salir libre del castigo por sus crímenes. Sagawa asesinó a Artevelt y luego mutiló, canibalizó y realizó necrofilia en su cadáver durante varios días. El rico padre de Sagawa le proporcionó un abogado para su defensa y, después de permanecer detenido durante 2 años en espera de juicio, el juez francés Jean-Louis Bruguier declaró que Sagawa estaba legalmente loco e incapaz de ser juzgado y ordenó su reclusión indefinida en una institución mental. Después de una visita del autor Inuhiko Yomota, el relato de Sagawa sobre el asesinato y sus consecuencias se publicó en Japón con el título In the Fog. La publicidad posterior de Sagawa y su macabra celebridad probablemente contribuyeron a la decisión de las autoridades francesas de deportarlo a Japón, donde fue internado inmediatamente en el Hospital Matsuzawa de Tokio. Todos los psicólogos que lo examinaron lo declararon cuerdo y descubrieron que la perversión sexual era su única motivación para asesinar. Como se retiraron los cargos contra Sagawa en Francia, los documentos judiciales franceses fueron sellados y no entregados a las autoridades japonesas. En consecuencia, Sagawa no podía ser detenido legalmente en Japón. Sagawa salió del hospital el 12 de agosto de 1986 y posteriormente permaneció libre hasta su muerte. La continua libertad de Sagawa fue ampliamente criticada. Iba a decir, la imagen del astronauta, Bruce McCandless, haciendo una caminata espacial sin ataduras. Pero ahora me doy cuenta de que es muy básica en comparación con todo lo que hay en este hilo. Eso parece una locura. Es extraño para mí cómo esa foto me hace sentir claustrofóbico, cuando es literalmente exactamente lo contrario de eso. Parece tan tranquilo y quieto, hasta que te das cuenta de que se está moviendo a unos 7 km por segundo y solo está tranquilo porque el transbordador también se está moviendo a 7 km por segundo en exactamente la misma dirección. Un fotógrafo del ejército capturó una imagen de la explosión que la mataría milisegundos después. Eso es loco, aterrador y triste al mismo tiempo. Lo más loco es que la metralla puede ser tan impredecible que alguien podría estar cerca de una explosión y sobrevivir, mientras que alguien más lejos podría morir. Es una tirada de dados horrible. Me recuerda a esa foto de la Segunda Guerra Mundial en un portaaviones del accidente aéreo que mató al fotógrafo mientras tomaba la foto. El incidente del Delfín de Beaufort. Soldadores de aguas profundas que viven en una embarcación presurizada durante meses para mantener una alta eficiencia. Pero lamentablemente una rápida despresurización no programada mató a 4, de los cuales uno fue succionado a través de una abertura de 5 centímetros. Hay imágenes de las consecuencias en el informe del incidente, obviamente NSFW. La mera descripción verbal es suficiente. NSFL. La investigación realizada por patólogos forenses determinó que Helbig, al estar expuesto al gradiente de presión más alto y en el proceso de moverse para asegurar la puerta interior, fue forzado a través de la abertura en forma de media luna que medía 60 centímetros de largo creada por el baúl interior atascado.
puerta, con el aire que se escapaba y la presión. Incluyó la bisección de su cavidad tóraco-abdominal, lo que resultó en la fragmentación de su cuerpo, seguida de la expulsión de todos los órganos internos de su pecho y abdomen. Excepto la tráquea y una sección del intestino delgado, y de la columna torácica. Estos se proyectaron a cierta distancia, y una sección se encontró a 10 metros verticalmente por encima de la puerta de presión exterior. La gran inundación de melaza de Boston. Jodidamente aterrador. Se liberaron 2,3 millones de galones estadounidenses de melaza, moviéndose a 35 millas por hora en una pared de 25 pies de altura. Los supervivientes tuvieron que ser prácticamente cincelados ya que las frías temperaturas hicieron que se endureciera a su alrededor. Un hombre muere tras ser arrastrado por un torno mientras trabajaba dentro de una fábrica de metal en Rusia. Lo único en lo que puedo pensar con este es en imaginarme ser ese compañero de trabajo. Es un día normal en la fábrica. Lo siguiente que sabes es que estás viendo a tu amigo siendo arrojado por el torno, con sangre por todas partes. Jesús, nunca volvería a poner un pie ahí. No está relacionado con sangre ni nada parecido, pero sigue siendo realmente horrible. La pata de elefante Chernóbil. Es literalmente lodo de uranio radiactivo. Permanecer junto a él durante solo 5 minutos te pondría en el suelo. Era tan peligroso que los fotógrafos, que llevaban trajes protectores, tomaron la foto desde un espejo al final del pasillo que daba al lodo porque los niveles de radiación eran demasiado altos. Da miedo si lo piensas. En Sala de Guala en el Congo mira la mano y el pie amputados de su hija de 5 años. 1904. Ella era asesinada, cocinada y canibalizada por miembros de la fuerza pública porque su padre no cumplió con su cuota de caucho bajo el gobierno del rey Leopoldo de Bélgica. Anatoly Slipko. El asesino en serie soviético Anatoly Slipko jugó un juego inquietante con sus víctimas en un intento de recrear su propia fantasía retorcida. Cuando tenía poco más de 20 años, fue testigo de un accidente de tráfico en el que hirió mortalmente a un joven que vestía el uniforme de los jóvenes pioneros, el equivalente soviético de los Boy Scouts. La espantosa escena del joven pionero muerto lo excitó sexualmente. 2 años más tarde, Slipko comenzó a dirigir un club infantil local y se aprovechó de su posición de la manera más siniestra imaginable. Para satisfacer sus fantasías, Slipko entablaría amistades cercanas con niños locales, generalmente de entre 12 y 15 años, nunca mayores de 17. Y luego los atraería al bosque. Luego, Slipko engañaba a sus víctimas haciéndoles creer en un experimento que conocía y que implicaba un ahorcamiento controlado que estiraría la columna. Luego colgaría a los niños de los árboles hasta que quedaran inconscientes. Una vez inconscientes, Slipko los desnudaba, los acariciaba y los filmaba en posiciones sugerentes. También tomó fotografías de las víctimas mientras eran asfixiadas. Slipko abusó sexualmente de más de 40 niños y no pudo revivir a 7 de ellos, lo que provocó su muerte. Cuando la policía comenzó a investigar la desaparición de un niño, varios de ellos se quejaron de que habían sufrido una amnesia temporal por las cosas que Slipko les hizo. Las fotografías y los testimonios fueron suficientes para acusar a Slipko, y fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 16 de septiembre de 1989. Big Morrow que estaba filmando una escena de Twilight Zone. El helicóptero que se utilizaba en el lugar se estrelló y lo decapitó instantáneamente. Otros 2 niños actores también murieron. Los niños, legalmente, ni siquiera deberían haber estado allí. El director John Landis les pagaba debajo de la mesa y los trabajaba de noche. Largas horas, en condiciones peligrosas, todo ilegalmente y él lo sabía. Luego murieron, y siguió haciendo más películas. Después de la masacre de la plaza de Tiananmen, el gobierno tomó los cuerpos, los amontonó y los arrastró con tanques hasta que quedaron como una pasta y luego los lavó a presión por el desagüe. Un reportero de la BBC dijo que era como hacer un pastel de carne gigante. El PCC nunca abandonará cosas como Nanjing, algo que el gobierno japonés sigue negando vergonzosamente. Pero luego van y le hacen esto a su propia gente. Trajeron divisiones de soldados rurales pobres y hambrientos.
Masacraron a algunos de los mejores y más brillantes de China y luego los arrojaron a las alcantarillas. El terremoto de Northridge en California. Hubo bastantes historias de terror que surgieron de eso. Barrios enteros fueron destruidos. Pero las dos cosas que nunca olvidaré es que el policía cayó en picada y murió porque parte de un puente de la autopista se derrumbó y él estaba conduciendo su motocicleta alrededor de la 1 AM y nunca vio la parte faltante. Pero lo peor fue la autopista que se derrumbó. Era una autopista de 2 pisos. Y de ahí surgió la historia de un niño de 8 o 10 años. Con edad suficiente para saber lo que estaba pasando. Sobrevivió. Pero su madre no. Para llegar hasta el niño y rescatarlo. Los rescatistas tuvieron que atravesar con una motosierra la puerta y luego a través de su madre. Nunca olvidaré esa historia. Donde quiera que esté ese niño ahora. Ya crecido. Bueno, solo espero que esté bien. Porque joder, hombre, no sé cómo se maneja algo como esto. Recuerdo ese terremoto. Soy residente del sur de California desde siempre y todavía lo recuerdo. Mi papá conocía al policía que murió. Fue muy surrealista porque ese puente era la forma en que llegaba al trabajo todos los días. Recuerdo que se fue a trabajar la mañana después del terremoto y luego regresó a casa poco después porque no pudo llegar al trabajo porque el puente se derrumbó. La posible víctima número 29 del asesino en serie Dean Corll. Corll había violado y asesinado a 28 niños en Texas a principios de los años 70. El enlace tiene una historia en la que un cineasta encontró una fotografía antigua que se topó con la foto mientras investigaba sobre un cómplice de Corll. La foto es inquietante y muestra el terror que siente un niño encadenado en lo que probablemente fueron sus últimos días con vida. El jefe de la mafia y detective de policía Roger Golubski dirigió una operación de tráfico sexual de menores durante 35 años desde el departamento de policía. Tiene otros policías de la mafia en otros estados en los que también traficaba con niños. Ninguno de ellos está siendo procesado. Imagina que alguien secuestra a tu hijo. Llamas a la policía para denunciarlo y el secuestrador aparece para tomar tu denuncia. Llamas al fiscal general para denunciar una mafia dentro del departamento de policía y no hacen nada al respecto. Este me asusta porque recién lo arrestaron el año pasado. Más espeluznante que aterrador. Una especie de misterio sin resolver. Citaré una de mis publicaciones anteriores, Mayor que Tamam Sud, o Hombre de Somerton, realmente extraño y espeluznante. Tiene una vibra de Expediente X. Un hombre atlético y bien vestido es encontrado muerto apoyado contra un malecón en una playa australiana. A pesar de la autopsia, no se descubre la causa de la muerte. No hay identificación, ni etiquetas en ninguna de sus prendas. Nada que lo identifique, excepto un trozo de papel impreso que dice, Taman Sud, encontrado en su bolsillo. No se reporta ninguna desaparición. Más tarde, se encuentra un maletín en un casillero en una estación de tren que se le atribuye. Con algunas prendas marcadas como T. Kim, sin nombre, que se encuentran desaparecidas. Cuando se publica la información sobre la nota, uno de los lugareños encuentra un libro extraño en el asiento trasero de su automóvil en el área donde murió el hombre. El trozo de papel coincide con la parte arrancada del libro. En el libro hay un código muy extraño que nadie ha podido descifrar desde entonces y un número de teléfono. La sangre acumulada en el cuerpo sugiere que no murió con la cabeza apoyada contra la pared cuando lo encontraron. Un cigarrillo medio fumado se encontró caído de su boca. Pero si muriera en una posición diferente, sería un poco extraño. El cuerpo fue embalsamado y expuesto durante 6 meses. Y recibió mucha atención, pero nadie recuerda haberlo visto. Nunca se ha encontrado a ningún familiar ni a nadie que lo conociera. Tamam Sud significa aproximadamente, está consumado. Para mí, tiene que ser el hecho de que tenemos fotos reales de las víctimas y las escenas del crimen de Jack el Destripador. Uno de los peores linchamientos y menos reportados ocurrió en mi ciudad natal en 1930. El motín de Sherman de 1930 que resultó en el linchamiento de George Hughes. Fue posiblemente uno de los más brutales sobre los que he leído. Y desafortunadamente ha sido un tema altamente evitado en nuestra ciudad y condado.
La nota clave es que George Hughes fue arrestado bajo presuntos cargos de agredir a una mujer blanca y disparar contra un pequeño grupo de hombres blancos, uno de los cuales era un agente. Básicamente, durante los juicios, se formó una turba frente al tribunal que exigía que se les entregara. Cuando los Texas Rangers, liderados por Frank Hammer, que mató a Bonnie y Clyde, se presentaron por orden del gobernador para mantener a la turba bajo control, se enojaron tanto que arrojaron botellas de vidrio y otros objetos a los Rangers. Alguien inició un incendio para quemar el Palacio de Justicia y los guardabosques encerraron a George Hughes en la bóveda para presumiblemente protegerlo. Pero el Palacio de Justicia se quemó a su alrededor, básicamente cocinándolo vivo. Cuando el tribunal terminó de quemarse, la turba abrió la caja fuerte con una antorcha, sacó su cuerpo, lo ató a un camión y lo arrastró por los vecindarios negros hasta el distrito comercial negro. Luego colgaron su cuerpo en un árbol en el distrito, para que todos los negros pudieran ver su cuerpo carbonizado y colgado. Lo último que hicieron fue quemar todos los negocios negros del distrito. Básicamente, creo que en los años 90 hubo muchos esfuerzos para recuperar copias del periódico local con la foto antes mencionada guardada bajo llave y, en algunos casos, destruida, en una de nuestras protestas para derribar el monumento confederado en el juzgado que reemplazó al antiguo. El descendiente directo de George Hughes se presentó para protestar con nosotros. El accidente aéreo en el monte Erebus. En particular las imágenes de los pasajeros dando vueltas unos segundos antes del accidente. Increíblemente espeluznante y absolutamente aterrador. El desastre del monte Erebus ocurrió el 28 de noviembre de 1979 cuando el vuelo 901, TE-901, de Air New Zealand voló hacia el monte Erebus en la isla Ross, Antártida, matando a los 237 pasajeros y 20 tripulantes a bordo. En 1998, la imagen de un tipo volándose la cabeza en la televisión en vivo en un paso elevado de una autopista de Los Ángeles. Esto provocó muchas críticas a la televisión en directo y a la falta de censura. Recuerdo vívidamente cuánta sangre brotó de su cuerpo. Estaba sentada con mi entonces novia en el restaurante de su madre. Por televisión se retransmitió una persecución a gran velocidad. En algún momento, el tipo se detuvo en un paso elevado de la autopista. Fue a la parte trasera de su camioneta y agarró una pistola. Después de mostrar una pancarta gigante a los helicópteros de televisión acerca de que HMO lo mató, colocó la pistola contra su cabeza y apretó el gatillo. La cámara se alejó, pero no antes de que todos vieran en la televisión en vivo al tipo volándose la cabeza. El vuelo 522 de Helios, también llamado vuelo fantasma. Debido a un interruptor mal girado no hubo presurización. Los pilotos no pudieron identificar el problema y todos los ocupantes del avión, excepto uno, murieron. El avión estaba en piloto automático y voló a su destino y se mantuvo a 30.000 pies. Se enviaron aviones de combate y se tomaron fotografías. Informaron haber visto a todos sin vida, pero después de 2 horas vieron a una persona entrando a la cabina. El avión finalmente se estrelló cerca de Gramático, Grecia, matando a los 121 pasajeros y tripulantes a bordo. El tipo que entró en la cabina era el asistente de vuelo Andreas Prodromo. Tenía licencia de piloto comercial e iba a intentar aterrizar el avión. En el momento en que entró en la cabina, los motores se apagaron debido a la falta de combustible y solo pudo alejar el jet de los centros de población. No hubo bajas en tierra porque tomó el control y resolvió los problemas lo mejor que pudo sin motores y con su cerebro falto de oxígeno. Salvó innumerables vidas en el terreno. En 1980, 6 automóviles, un camión y un autobús Greyhound se desplomaron 46 metros en la bahía de Tampa, lo que provocó 35 muertes cuando una barcaza chocó contra el puente Skyway. Recuerdo estar en casa y llegar el vídeo. Los coches no vieron que la carretera había desaparecido y se precipitaron al agua. Entonces tenía 12 años, ahora 55 y tengo fobia a pasar por puentes con arcos altos, donde no puedo ver lo que hay delante. Está bien documentado en línea en nuevas estaciones. ¿Te gustó el vídeo? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos vídeos que subimos todos los días.